Muchachos, muchachas, la costumbre, no hay muchachos, bueno, yo nada más. Muchachas, muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidas a esta segunda clase, perdónenme, en esta segunda clase de psicología número 2. Primero de diciembre, se llegó el último mes de este año, un año que relativamente se me pasó rapidísimo. Ya no me gusta eso que se me pasen tan rápido los años. Cada año que pasa es uno que se va más de volada, entonces está un poco feo, pero pues de modo. Estamos de prestados por aquí. Esperando que hayan tenido un buen día de trabajo el día de ayer, que estén bien, que sus familiares se encuentren todos muy bien, que este frío, que se cuiden. Traen un relajo ahorita con lo de la cuarta ola de COVID y que no sé qué. Es normal, siempre en los tiempos de frío es obvio que se va a empezar a despuntar una vez más. Y pues nada más, con tener las medidas necesarias, cuidarse y pues que sea lo que la vida quiera. Pero pues lo importante, ya estamos aquí y espero que también cada uno de ustedes a lo largo del día o de estos días se manifieste y diga, aquí andamos, todo bien y listo para seguir con las clases de psicología. Como se habló en la clase del día de ayer, pues esta ocasión van a ser 4 clases y una última con un trabajo, eh, como una carta reflexiva. Me gustaría que fuera cada uno de ustedes. Ya les diré las bases para que lo digan, para que lo elaboren. Es muy interesante. Obviamente va a estar basado en todo esto de los temas que vamos a estar viendo a lo largo de estos días. Ya vieron el día de ayer, pues ya estuvimos viendo, aquí está, estuvimos viendo lo que era la motivación, la clasificación de los motivos, las teorías de la motivación y al final les puse un video acerca de la frustración. Hoy pues vamos a estar viendo la personalidad, o sea, ¿qué es la personalidad? Obviamente cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de personalidades. Vamos a ver cuáles son sus características, cuáles son las teorías, qué es la evolución de la personalidad y obviamente hay trastornos de la personalidad. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy de manera rápida, breve. Eh, Antes trataba de hacer las clases de 2 horas y todo, pero ahorita pues vamos a tratar de que sea de 1 hora, pero bien, agradable y que les guste, sobre todo, que lo entiendan. Yo sé que a veces por cuestiones de la psicología a veces salen unos definiciones o temas un poco que sí se pueden medio enrollar, pero trato de hacerlo de la manera que puedan comprenderlo, porque a fin de cuentas yo tampoco soy un psicólogo, entonces a mí me cuesta trabajo igual que ustedes. Es algo nuevo para mí. Antes de esto, pues obviamente me pongo a leer y, y trato igual si es funcionable lo que está diciendo aquí, pero si encuentro bases de lo mismo, pero en otras bibliografías o eh, en otras presentaciones, pues ya de ahí me digo, esto es un poco más fácil para ellos, de aquí lo agarro y ahí es cuando empiezo yo a elaborarlo. Si hay posibilidades de poner video, lo pongo, pero vamos a ver en esta ocasión qué puede salir. Como siempre, me espero 10 minutitos en lo que se acomodan, agarran su agüita, su cafecito, su refresquito, su comidita, cualquier cosa, pues para que también no se duerman, que ese es otro de los factores por los cuales al final, en esta última materia, decidí ya todas las clases pues salir acá arriba. O como ayer estaba aquí, luego estaba acá, luego estaba abajo, pero para que sea un poco más interactivo, ¿no? Y no sea tan enfadoso, nada más es que me estén escuchando de fondo. Y pues nos esperamos ahorita un poquitito para leer el objetivo de lo que vamos a estar viendo el día de hoy del bloque número 2 y con eso
iniciaremos pues con la clase del día de hoy. Nos esperamos unos 2 minutitos, minuto y medio. Sirve que mando ahorita un mensajito y ya ahorita lo analizamos. Es que también tengo que mandar cosas de la primaria. Lo que pasa que como acabo de entrar en lo de la primaria, porque ya les había comentado sobre esto, nos obligaron a hacer como un tipo de tutoría durante 2 años y es algo que vamos a estar cada semana hay juntas por cámara web, actividades, más lo que vemos en la escuela, ¿no? Y con los niños y todo. Entonces, es un poco enfado, pesado, pero de modo. El muchacho quería estudiar de maestro, que se aguanta. Fíjense que me gustó mucho esto de las clases de la prepa, me sentí un poco más a gusto. Como que me sentí con un mejor tacto de forma de explicar que a lo mejor con niños. Entonces, ahí no puedo, ¿no? Los niños también son muy móndrigos. A ver, mientras cargo mi celular. Se va a descargar. Ok, bueno. Ahora sí, muchachos, vamos a dar inicio a los objetivos por bloque. Acá está atrásito. Que por cierto, ahorita que estoy haciendo memoria, el bloque número 1 no me puse a leerles el objetivo. Igual aprovecho y lo leo para explicarles cuál era la función. Analizarás emociones para así poder determinar tu relación con la conducta humana, es lo que les digo. O sea, todo lo que se vio es para que ustedes también se planteen a ver cómo se encuentran, cómo están. Identificarás la motivación como parte de la construcción del ser humano y conocerás su clasificación y conocerás las diferentes teorías de la motivación. Breve, ¿no? El día de hoy, que vamos a ver, comprenderás las características que conforman la personalidad, analizarás las diferentes teorías de la personalidad, como son los psicodinámicas, las cognitivas y conductuales, y conocerás cómo se evalúa la personalidad y algunos trastornos de la personalidad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Déjenme ver en qué página empieza, de la página 21. Ok, desde aquí. Igual, ahí lo vamos a tener. Miren, hablan del carácter y todo eso. Las características y bueno. Entonces, muchachos, pues espero que ya estén todos listos. Vamos a dar inicio. Bienvenidos y dejen acomodo esto para que salga aquí en la pantallita lo del tema de la personalidad. ¿Listos, muchachos? ¿Listos? Muchachos. Ya voy a decir muchachos. Estoy harto de regarla, estoy harto.
Vamos primero con los conceptos principales, tenemos dos ramas que podemos tomar en cuenta son los siguientes: persona y personalidad. Ambos componen lo que es el ser humano. No existe ninguna persona, bueno, la persona no es independiente del ser humano al igual que la personalidad. Ambos, persona y personalidad, conforman lo que es a cada uno de nosotros los seres humanos. Muy bien. Entonces, no hay que olvidarnos de esos conceptos principales. Ahora, la persona, eh, comenzaremos justamente con esto. Etimológicamente, persona viene de la palabra persus. Persus quiere decir máscara. Y resulta que lleva este denominativo porque antiguamente en los teatros las personas solían usar máscaras para interpretar a determinados personajes, cosa que la personalidad toma bastante en cuenta porque se cree que las personas usan una diferente máscara para mostrarse a determinados tipos de personas, ¿no? No somos iguales con nuestros amigos, ni con nuestros familiares, ni en el trabajo, ni cuando estamos solos. Usamos diferentes máscaras a los demás. Ahora, el verdadero ser de una persona se oculta detrás de las máscaras, detrás de toda apariencia. Por esta razón se afirma la persona auténtica, ¿no? Es aquella que se muestra cuando una persona está completamente sola. ¿Cómo eres tú cuando estás solo, muchachos? ¿Cómo se sienten? Me imagino que tienen algunas diferencias que cuando están en el trabajo o cuando están con su familia. Esa personalidad como en el cual estás tú completamente solo, esa es la persona detrás de las apariencias, la persona auténtica o su verdadero ser. Ahora, ¿qué será esto? ¿Individuo o persona? Resulta que un individuo es una persona, eh, que es el término que se utiliza haciendo referencias a lo que tienes intereses, o sea, una piedra, una silla, etcétera. Y poder decir del hecho de existir, esta visión se le denomina al ser humano como un individuo y lo puede conducir al individualismo, que es justamente una característica que convierte al ser humano en una persona egoísta que simplemente ignora lo que le sucede a su alrededor y no hace nada por transformarlo porque él se siente bien, ignorando las cosas que pasan a su alrededor. Creo, creo, bueno, sin embargo, espérame, en términos personales, pero creo, creo que las no se van a oír, apenas me estoy dando cuenta, ya que había hecho esto. De cada cosa como que meto una frase de una película o pero apenas me estoy dando cuenta que no se están oyendo y ya como que para volver a acomodar, este, para poder acomodar esto, pues ya no tiene caso, pero eso es el hecho de por qué de pensar en como escenitas ahí. Ya para el siguiente tema no lo voy a meter, se los prometo. Y la persona, esto es completamente diferente a lo que estuve mencionando. Estos términos nos aseguran de que la existencia del ser humano, no es una existencia entre las demás, sino que esta existencia nos permite convivir, con las demás personas y conocer a más para poder aprender algo de ellos. Espero que hasta aquí, ahorita esté todo bien, lo que es una persona, ¿eh? Pues sí. Ahora, existe algunas tendencias filosóficas para poder describir lo que es una persona. Vamos a ver ahorita tres: la, la voluntarista, intelectualista y axiológica. Vamos con la intelectualista. Esta visión sostiene que la persona se distingue de los demás seres por su inteligencia, no se les olvide, y que además su capacidad de razonar. El ser humano es uno de los pocos seres de este mundo que tiene esta capacidad de poder razonar. Y justamente por esta razón, desde el raciocinio se cree que se ha originado la discriminación y el racismo
porque algunas personas se consideraban más inteligentes y más capaces que otras. Así que hay que tener mucho cuidado con esta cosa. Está bien que seamos inteligentes, pero jamás hay que creerse más que los demás, ¿eh? Nunca. Ahora, la voluntarista. Esta visión considera que la persona es un ser que necesita la voluntad para poder realizarse. Y para tener la voluntad del ser humano debe hacer el curso de su libertad. O sea, la persona libre es capaz de realizar lo que su voluntad siente, ¿no? O sea, tú tienes la capacidad de decidir qué cosas quieres hacer, pero una vez que decidas, este, debes enfrascar con el camino de hacerlo. Porque si no se queda simplemente en un pensamiento que nunca jamás va a realizar. Aquí es donde está la voluntad, las ganas de hacer. Esto no le suena como una preparatoria que hay que terminar. Y hay unos que nomás lo dijeron y ahí quedó. Ahí está. Así que si se lo proponen ser el mejor estudiante, háganlo. Si quieren proponerse el mejor trabajador, háganlo. O sea, ¿quieres ser otra cosa? Háganlo. Comiencen desde ahora y no se esperen después. La vida es. Y la visión axiológica nos comenta que la persona es valorada por sus actos, o sea, por todas las cosas buenas y por todas las cosas malas que hace a lo largo de toda su vida. No se olviden, estas tres tendencias filosóficas sobre la persona nos ayudan a comprender un poquito más de cómo somos nosotros. Muy bien. Ahora, la persona se debate siempre entre dos cosas, el ser o el tener. Comenzaremos con las personas que viven en el mundo del tener. Estas personas tienen la mentalidad de poseer cosas materiales, de tener dinero, incluso más de lo suficiente. Su visión principal es tener más que los demás. Mientras más tengan, más felices son, más ambiciosas son estas personas, quieren tenerlo todo y hacen hasta lo imposible para lograrlo. Así que si tienen que pisar a los demás, tienen que mentir, tienen que robar, lo pueden llegar a hacer, porque su objetivo es tener más que los demás. Esa frase era buena. A difer bueno, a diferencia de las personas que viven en el mundo del ser, estas personas se abren a los demás, no les interesa la acumulación de las riquezas, porque piensan que simplemente lo material es algo temporal y además es algo que simplemente complementa. Y para estas personas del mundo del ser, lo más importante es ser auténtico, llegar a alcanzar la felicidad y poder convivir con otras personas. ¿Cuáles son ustedes? ¿A cuál pertenecen, muchachos? Por algo me bajé la camarita y aparecí acá abajo. ¿A cuál pertenecen ustedes? ¿Qué les preocupa más, muchachos? ¿El tener, el ser? ¿Conocen a varias personas así? Hay muchísimas. Las personas tienen algunas características muy propias que nadie jamás se las va a poder quitar. Y estas son estas cuatro que vamos a ver ahora. Primero, la dignidad. Resulta que la dignidad es un valor supremo que poseemos todas las personas. Esta consiste en que el hombre no puede ser explotado y siempre quiere darse a respetar, o sea, no puede dejarse manipular por otras personas. El momento en que tú te dejas manipular por alguien más es el momento donde tú perdiste tu dignidad. Siempre. Así que no se dejen denigrar nunca, muchachos, por nadie. Dense su lugar y respeten. Otra característica que tiene la persona es que es única. Todas las personas somos un mundo totalmente diferente al resto. Nadie tiene la misma experiencia vivida, ni siquiera los mismos pensamientos, ni los sentimientos que podemos tener. No existen dos personas completamente iguales. Puede haber parecidas, pero no iguales. Por eso se afirma que la persona es única.
Ahora, la persona, muchachos, deja huellas. Esto se refiere a que las personas no viven, digamos que todas las personas estamos en este mundo para dejar o para proyectarnos en el mundo que estamos viviendo. Eh, Hemos llegado a este mundo por una razón y debemos dejar las huellas de nuestra existencia. ¿No les gustaría que más adelante, cuando uno muera, nadie nos recuerde? Todos, bueno, yo creo que todos queremos ser recordados, me imagino. Y finalmente, la persona necesita a los demás. Resulta, muchachos, que el ser humano es un ser social. Y el ser humano, como es un ser social, necesita de los demás para poder existir. Porque si no hubieran los demás, si no hubiera nadie más a nuestro alrededor, pues nadie notaría nuestra existencia. Y ahí dejaríamos de ser una persona. La esencia de la existencia humana entonces es la relación que nosotros tenemos con las demás personas que están a nuestro alrededor. Jamás se lo olviden, ¿eh? Entonces, muchachos, ya hemos visto también las características propias de la persona. Con todo esto, vamos a cerrarlo con la relación de la personalidad. Ahora ya tendremos que ver algo referente a lo que es la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Bueno, la personalidad es lo que determina la manera de ser de cada persona. ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo eres? Eso es la personalidad. Y la personalidad tiene tres componentes principales: el temperamento, el carácter y la inteligencia. Nos vamos a describir uno a uno a estos tres. Vamos con el temperamento. El temperamento está determinado por los procesos fisiológicos y además los factores genéticos que van a dar de alguna manera incluir en la conducta que tú vas a mostrar ante los demás. Es decir, a ver, ¿cómo eres físicamente? Y todas las cosas que te han heredado en cuanto al comportamiento de tus papás, eso se muestra en tu temperamento. Ah, Shrek, qué buena frase. Bueno, existen cuatro tipos de temperamento, que son estos: los coléricos, que son personas bastante vengativas, pero que son excelentes líderes; las personas melancólicas, que suelen ser bastante desconfiados, ya a veces son, ni siquiera saben por qué están tristes o felices; los flemáticos, que son personas muy sencillas y tranquilas, que viven muy en paz con los demás; y los sanguíneos, que son personas muy vanidosas y además muy extrovertidas, es decir, que no tienen miedo de hablar de las personas, no tienen a dar a conocer sus ideas. Esas personas se llaman extrovertidas. Y de acuerdo al carácter de tus papás, piensa en este momento, muchachos, ¿ustedes adquirieron alguna de las características de ellos y en su temperamento se incluye? Y les aseguro que la respuesta es sí. Y ustedes pertenecen a uno de estos cuatro. A ver si saben cuál, para que me digan. Ahora, el carácter, muchachos, se denomina carácter a las características que tiene la personalidad y que son aprendidas en el medio. Es decir, hasta el momento en que nosotros estamos simplemente rodeados de nuestra familia, no mostramos nuestro verdadero ser. ¿Por qué? Porque vamos a aprender cosas en el medio, o sea, nosotros lo vamos a desarrollar, o sea, en la escuela, en el bar o en el trabajo, ¿no? Y usted, siendo una persona sumamente tranquila, hayas aprendido por el medio a defenderte y a volverte un poco agresivo. Parece que has ingresado, no sé, a una escuela siendo una persona muy tranquila y las demás te han empezado a molestar y pues tú de repente cambiaste tu carácter. Las personas aprendemos este tipo de comportamientos en el medio donde nosotros nos desarrollamos. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a ver que ustedes son una persona que le gusta mucho hablar. Les encanta hablar, les encanta dar su opinión. Pero en el medio te encuentras a una persona que te dice: hablas mucho, cállate. Entonces en ese momento tu carácter puede ser que vaya a cambiar y seas una persona ya callada debido a las cosas que te han pasado en el medio.
Y el carácter entonces puede ser desde introvertido, extrovertido, alegre, tímido, una persona pesimista, optimista, seguro, inseguro, tranquilo, intranquilo, trabajador, divertido, travieso, arrogante, no sé. Estos caracteres se aprenden entonces del medio donde tú estás llevando a cabo tu vida, ¿no? Y la inteligencia, por otro lado, está compuesta por una serie de elementos que tienen que ver con el aprendizaje y además con la adaptación, la solución de problemas, ponerse metas, autocrítica, adaptación social. La inteligencia engloba varias cosas, jóvenes, las cosas que ustedes aprenden, a cómo se adaptan en nuevas situaciones, qué tipo de soluciones tú vas a hacer, lo que se te presenta, será que tienes metas, será que eres una persona que critica a tu misma persona, o bueno, hay varias cosas a lo que es la inteligencia. Y estos tres componentes del que se acaba de mencionar son los que forman tu personalidad día a día. Es decir, si te estás preguntando, entonces la personalidad se termina de fijar por una determinada edad, no. La personalidad se va a desarrollar incluso cuando tú creas que no se está desarrollando. En este preciso momento se está desarrollando también. Mañana va a seguirse desarrollando y de aquí a un año va a seguir en desarrollo. O sea que la personalidad en base a estos tres componentes va a seguir desarrollándose. Y quiero pensar que positivamente, muchachos, porque también se pueden presentar algunos problemas que al rato lo vamos a ver. Ahora, los tipos de personalidad. Les voy a decir ahorita tres simplemente. Más adelante lo voy a seguir desglosando mejor. Pero en el nivel psicológico, vamos a empezar con estos tres. Es la teoría del señor Carl Jung. Jung, más bien. Él dice que existen dos tipos de personas, solamente dos. Los extrovertidos y los introvertidos. Los extrovertidos, son sociables, les gusta la vida social en compañía de los demás. Este es muy conversador, optimista, a diferencia de los introvertidos. Son personas que evitan estar en contacto con los demás, no les gusta la compañía, les gusta quedarse solos, son un poco pesimistas, bastante tranquilos, a veces son bastante calladitos. Y ustedes, según Carl Jung, creen que son ustedes? ¿Cuál creen que sean? No vale a medias, ¿eh? Para Carl Jung o es extrovertido o introvertido, ¿eh? Siempre hay que ver uno. Ahora, vamos a ver la teoría del señor Ernst Kretschmer. Resulta que este señor, alemán, nos dice que las personas que está basada en la constitución física. Y en base a la constitución física, él ha reconocido dos tipos de personalidad, los cicloides y los esquizoides. ¿A qué hace referencia? Resulta, perdón, tanto de los cicloides de los esquizoides, él ha analizado la afectividad, las reacciones y el humor que podrían llegar a tener estas personas. Bueno, aquí colocando una foto de una serie, no sé si la vieron, pero acá nuestro personaje cicloide es él y el personaje esquizoide es Shane. Y aquí se van a dar cuenta los que la llegaron a ver que las características que nos da este psicólogo alemán coinciden con la descripción. Una persona cicloide es una persona físicamente bajita y asegura que en la efectividad son bondadosos, son afectuosos con varias personas. En cuanto a las reacciones, son personas activas e entusiastas. Y en cuanto a su humor, son personas bastante alegres y simpáticas que se adaptan a cualquier ambiente. A diferencia de los esquizoides afectivamente son personas sensibles y no les gusta que otras personas decidan por ellos. En cuanto a sus reacciones, son tímidos, reflexivos, pero muy buenos pensadores. Y en cuanto al humor, son pesimistas, un poco reservados, se aíslan de los ambientes y les cuesta mucho entablar una relación de amistad o una relación social con otras personas. Entonces, nuevamente evaluamos. ¿Será que ustedes son cicloides?
o son personas esquizoides. ¿Cuál de las dos son? ¿O cuál de las dos conocen en su medio familiar? Vayan pensándole, ¿eh? Luego tenemos la teoría del señor Eduardo Spranger. Él nos afirma que existen 6 tipos de personalidades que se podrían llevar o manifestar en cualquiera de las personas. Vamos con la primera. Las personas que tienen la personalidad tipo categórico, ¿no? Esta es por su inclinación a los valores intelectuales, científicos y teóricos. Son personas a las que les gusta mucho estar investigando, estar reflexionando todo el tiempo. O sea, pueden estar de filósofos, de científicos, o sea, son personas así. Y- y luego está la personalidad tipo económico. Estas personas predominan los valores materiales, siempre tienen en su mente la idea de que nada en esta vida es gratis y que todo lo que tú vayas a obtener tiene que ser en base a tu esfuerzo. Así lo creen estas personas y ellos van pensando siempre en cómo pueden sostener su economía de una forma favorable para ellos. Algunos papás, algunas mamás tienen este tipo de personalidad o compañeros de su trabajo. Luego están las personas de tipo estético. Estas personas se apasionan mucho por los valores artísticos, por la belleza y por la perfección. Les gusta que las cosas queden bien, que estén bien hechas, incluidos pues ellos. Con el aspecto personal, por ejemplo, no sé, los músicos, los actrices y demás. Luego están las personas que tienen una personalidad de tipo social. Estas personas se inclinan a la cooperación, a la solidaridad, al amor al prójimo. Son personas que les gusta mucho estar rodeado de otras personas. eh, Les gusta ayudar a los demás desinteresadamente. No sé, les gusta incluso ayudar a los animales, ¿no? Son personas que viven y sirven por los demás. Luego están las personas que son una personalidad tipo político. Estos son los que quieren mandar y dominar a los demás. Tienen esta sed de poder, les gusta, son muy buenos conduciendo además. Tenemos varios de estos en la actualidad, se dan cuenta, ¿no? Y luego están las personas de tipo religiosos, una personalidad. Estos se encuentran el sentido de su vida en todo lo que engloba la idea de Dios. Para ellos es muy importante practicar la religión. Entonces, vean ustedes, varias personalidades que se están escribiendo eh, en estas 3 teorías que les acabo de mencionar. Ustedes me imagino que pertenecen en alguna de ellas y estas pueden ser mencionadas una vez más. Son personalidades que van encasillándose en las características, porque, bueno, también hay anomalías. Ay, me ando saliendo. Y bueno, ¿y cómo saber que si mi personalidad es madura? Primero, van a encontrar una estabilidad emocional, es decir, tú vas a poder saber qué emociones vas a mostrar, o sea, vas a poder descubrir fácilmente por qué estás llorando, por qué estás feliz. Eso es ser estable emocionalmente. Otra característica de una persona emocional, perdón, una persona que tiene su personalidad madura, es que se conoce bien a sí mismo, sabe cuáles son sus defectos, sus virtudes, no se hace problema con ninguno de ellos y vive tranquilo así. Además, también son personas que tienen capacidad de autoevaluación, es decir, saben corregir sus errores cuando cometen alguno o saben que identifican en qué cosas podrían llegar a mejorar. Y además tienen una buena capacidad de decisión. Este, Maldita sea, ¿por qué no se ven? ¿Por qué no se ven? Bueno, maldición. Ellos, bueno, se son responsables de las cosas que les van a pasar.
Y además tenemos la fuerza de voluntad. Si dicen voy a hacer esto, lo van a hacer, ¿eh? No lo dejan simplemente como una idea y tiene una capacidad de poder convivir con otras personas. Y hasta ahí lo voy a dejar algo ya relativo porque ya el siguiente cuestionamiento de los temas, que es la de las teorías de la personalidad, porque ahí sí me voy a meter muy enfrascado, ahora sí un poco más psicológicamente, aquí lo quise hacer o generalizado, pero sí en referente a la psicología, de todas maneras. Pero aquí es para que ustedes traten de descubrir y encontrar a qué tipo de personalidad son. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Dejen acomodo otra vez esto, pues para seguir con las teorías de la personalidad. Es así un poquito extensa, ¿no? Y yo creo que con esa vamos a culminar la clase de hoy. Igual si me llega a faltar algo, pues lo hacemos como un video adicional. Ok, muchachos, pues seguimos con lo que son las teorías de la personalidad. Yo sé, muchachos, por ejemplo, aquí que va a ser un poco complicado, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que lo entiendan, ¿eh? Ok. Bueno, pues ya que ustedes conocen ya ahora sí el concepto de la personalidad, las características y sus componentes que son temperamento y carácter, que ya lo expliqué, es momento de estudiar las diferentes teorías de la personalidad, las cuales intentan describir y explicar por qué nos portamos de cierta forma, por qué sentimos, pensamos y actuamos, cada uno de nosotros diferente. Y entonces el tema es teorías de la personalidad. El producto de este tema, bueno, quiero que hagan un cuadro comparativo entre las diferentes teorías que lleva a tener, su cuadro tiene que llevar el nombre de la teoría, el autor, el concepto de la personalidad y las aportaciones de cada una y ya. Al final, pues ya hacen su cuadro comparativo y pues ya mientras, por ejemplo, marcha la clase, pueden ir haciéndolo, que es lo mismo que un resumen, nomás van a poner aquí uno, otro y otro, ¿no? La primera teoría que vamos a ver es la teoría conductista. Déjenles explico tantito. Eso va a ser el trabajo de esta clase, nada más ese cuadro comparativo de las teorías de la personalidad, nada más, ¿ok? Esto, más fácil. Bueno, el conductismo, muchachos, es una de las grandes aportaciones que tiene la psicología moderna, pues ya que toma gran auge en el siglo XX y los principales autores relacionados precisamente con la personalidad son Job B. Watson y Skinner. Los conductistas no solamente estudiaron al ser humano, sino que también se centraron en estudiar el comportamiento, las conductas de algunos de los animales. Les explico, lo que es la teoría de la psicología, muchachos, hay un ejemplo de que Pavlov, por ejemplo, el ruso fisiólogo, él hizo sus mayores investigaciones con un perro y Skinner, que es el autor que en este momento vamos a ver, él trabajó con una rata, trabajó con lo del aprendizaje. Ambos autores que ahorita estoy mencionando, Watson y Skinner, coinciden en que la personalidad está determinada por un conjunto de conductas habituales que son influenciadas por el medio. ¿Qué quiere decir? Bueno, tu personalidad se va a definir a partir de conductas repetidas que tú tengas. Por ejemplo, si te enojas todo el tiempo y es una conducta que haces constantemente, pues eso ya forma parte de tu personalidad y está influenciada por el ambiente. Por ejemplo, que lo aprendiste de tu mamá o de tu papá, de tus amigos, etcétera. Esa es la teoría conductista y ese es su concepto de personalidad. Debemos de decir también aquí en la teoría conductista que si tú requieres modificar un rasgo de personalidad que no te agrade o que no es necesario,
Para hacer este tipo de cambios es importante que cambie las condiciones del ambiente, porque mm, si tú quieres cambiar algo, pero sigues haciendo siempre lo mismo, pues tu conducta difícilmente va a cambiar o va a eliminarse. Los conductistas se centran principalmente en tratar de predecir y controlar conductas. Y estas conductas que se manifiestan y observan, si se cambia el ambiente, pueden eliminarse o pueden reforzarse dependiendo de cómo te sientas tú y dependiendo de tu adaptación al ambiente. Tú puedes eliminar o modificar alguna conducta siempre y cuando estés decidido y te sometas a un proceso de aprendizaje eliminando las condiciones ambientales o cambiándolas para poder modificándolas cualquier tipo de conducta. La segunda teoría que vamos a ver es la teoría psicoanalítica. Aquí dice psicodinámica o psicoanalítica porque son varios autores, pero muchos de ellos fueron motivados por la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Si recuerdan, bueno, esto es el padre del psicoanálisis. Es Freud, pero es Freud, aunque se escriba como Freud. La teoría psicoanalítica principal autor es Sigmund Freud y él nos dice precisamente que la personalidad se desarrolla cuando una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante todo el curso de su vida. Es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que cada uno de nosotros aborda ciertas etapas psicosexuales. También, por ejemplo, Freud nos dice que la personalidad es como un iceberg. Sí, sí recuerdan, por ejemplo, que les decía cuando hablamos de la clase pasada del consciente y, bueno, Freud decía que era como un iceberg que fue con el que chocó el Titanic bueno, la película. Él aparentemente solo se veía una pequeña capita de hielo, ¿no? Así, pero en realidad estaba escondida una gran montaña. Y precisamente así pasa con una personalidad. La parte pequeña que se logra ver es el consciente, es decir, que solo mostramos una pequeña parte de nosotros y es la que le mostramos al resto del mundo para ser aceptados. Luego tenemos la parte preconsciente, que su principal función es filtrar la información inconsciente para que pase al consciente del individuo, pero de una manera que sea aceptada. O sea, pasa a través de sueños, fantasías, imágenes. Ah, por ejemplo, en tu inconsciente tienes que estás enamorado de la novia de tu mejor amigo, pero eso es algo que no es aceptado por la sociedad. El preconsciente se encarga de filtrarlo y sacarlo al consciente a través de un sueño. Por ejemplo, constantemente sueñas que la chica que te gusta, que es novia de tu mejor amigo, pues es tu novia y sueñas que la besas, etcétera. Entonces, esa es la función más importante del preconsciente. Y al final, en la parte más oscura, más profunda, este, más honda de nosotros, pues tenemos lo que es el inconsciente. Y el inconsciente es aquello de lo que no nos damos cuenta y es aquella parte primitiva del ser humano, aquello que no nos permite, si lo sacamos, no nos va a permitir ser aceptados y vamos a ser rechazados por la sociedad. Ahora vamos a ver las etapas psicosexuales precisamente porque de ellas determina lo que es la personalidad de cada uno de nosotros. Y las etapas psicosexuales son cinco y las vamos a relacionar con la personalidad. Cada una de estas etapas tiene una zona erógena y una zona de placer en donde el individuo tiene que satisfacerla para sentir gratificación. Mm, Esta depende de los años o nuestra edad que tenemos. Por ejemplo, en la etapa oral, que va de los 0 a los 2 años, eh, la zona erógena o la zona de placer se encuentra en cuando el niño, el bebé, empieza a succionar
o amamantar de la madre. Y en los siguientes primeros años, cuando el bebé es amamantado, o empieza a comer pequeños alimentos, pues es su zona de placer o zona de gratificación, y es de los 0 a los 2 años. Si se obtiene una buena gratificación durante esta etapa, cuando la persona crezca, va a ser una persona optimista, crédula y confiable. Y si no es satisfecha de manera adecuada, por ejemplo, que cuando haya sido bebé tenía hambre, lloraba, lloraba y pasaba mucho tiempo llorando y no era alimentado, es que no había sido gratificado adecuadamente, y cuando crezca, pues van a ser personas pesimistas, sarcásticas, discutidores y hostiles. Ahora vamos con la etapa anal o la fase anal, que es de 2 a 3 años. Y el placer se centra en la expulsión o la retención de heces y también a través del control del esfínter. Así se obtiene el placer. Y se cree que si en esta etapa del enfrentamiento fue muy estricto, por ejemplo, que estabas aprendiendo a hacer del baño y se hacían del baño en los pantalones o en la ropa, y los padres eran tan estrictos que lo ponían en la pileta de agua y los bañaban con agua fría, y aparte los insultaban. Cuando la persona crece, va a tender a ser una persona autodestructiva, obstinada, mezquina y obsesivamente o excesivamente ordenados. Por ejemplo, son aquellos que quieren tener todo en cierto orden y si no se desesperan. Esa es la personalidad, por ejemplo, de alguien que no superó adecuadamente la etapa anal. Luego vamos con la etapa fálica, que la fálica va de los 3 a los 6 años. Y la zona erógena o la zona de placer se encuentra principalmente en los genitales. Bueno, esto es la diferencia, por ejemplo, de la fálica y la genital es que inicia por curiosidad. Cuando el niño empieza a conocer las diferentes partes de su cuerpo, se encuentra con que en los genitales se siente placer. Entonces, inicia por curiosidad y se hace de manera inconsciente. En esta etapa es donde surge el complejo de Edipo en los niños y el complejo de Electra en las niñas. Las personas que no reciben, por ejemplo, suficiente satisfacción o gratificación, tienden a mostrarse cuando son adultos como unas personas egoístas, vanidosas, por lo general con muy baja autoestima, son tímidos y con sentimientos de minusvalía durante la edad adulta. Por ejemplo, son aquellos que siempre se creen incapaces de lograr algo, y de obtener sus metas. Luego sigue la etapa de latencia, que esta es de los 7 años hasta la pubertad. Se caracteriza por que en esta etapa la libido disminuye, por lo tanto solamente se enfoca en jugar con otros niños y en no experimentar ninguna zona erógena o ninguna zona de placer. Entonces, esta no hay como que mayor problema. Luego tenemos la etapa genital, que es la última de las que postuló Freud, y esta es de la etapa adolescente hasta la etapa adulta. La mayoría nos encontramos, bueno, y aquí en esta, y la zona erógena se encuentra en lo que es los genitales, pero en esta ocasión se hace de una manera, el placer se obtiene de una manera consciente y de una manera espontánea. O sea, que en esta etapa mm, la libido se expresa a través de vínculos afectivos y simbólicos contigo o con otras personas, ¿no? Y la sexualidad se da con mayor intensidad. En esta etapa, si no logramos abordar adecuadamente la satisfacción, se desarrollan personas, o más bien muy baja autoestima y con problemas en relacionarse. De lo contrario, si se desarrolla de manera adecuada, pues son personas responsables y que se preocupan por los demás. Otra de las aportaciones de Freud en la teoría psicoanalítica
son los mecanismos de defensa, que ya habíamos dicho que los mecanismos son los que te protegen para evitar factores de riesgo que vienen en tu inconsciente y que te permite la supervivencia. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, el sobrevivir a las etapas psicosexuales es complicado y todos tenemos como que cierto grado de neurosis. Entonces, dice Freud que todos somos patológicamente neuróticos y está bien, porque no va a haber una persona que haya superado todas las etapas de manera adecuada y por ello es que se centra en el estudio de patologías. Entonces, estas son las aportaciones de Freud en la teoría psicoanalítica. Ahora vamos a ver la estructura de la personalidad. La estructura de la personalidad se divide en ello, yo y super yo. El ello es como tu diablito y el super yo es como tu angelito, ¿no? Porque en el ello se va por el principio del placer, es decir, que al ello solo le importa ser satisfecho y disfrutar sus deseos. El super yo se está regido por las normas sociales, es decir, el deber ser, que quiere decir que trata de cumplir con las expectativas que le son dictadas por la sociedad o que le han sido inculcados desde muy pequeño. Y el yo está regido como el principio de la realidad y es el que toma las decisiones o el que lidia entre el ello y el super yo. El yo trata de razonar y es el que vive o asume la realidad de la persona. Por ejemplo, tu ello, resulta, mm, ya no quieres estar en la clase y te quieres ir al Oxxo porque tienes hambre, ¿no? Y el ello te dice, pues ve a la cafetería, pero el super yo te dice, no, porque la norma o la regla dice que durante clases no puedes ir a la cafetería. Entonces el yo se encarga de lidiar entre el placer y la norma y decir, bueno, entonces pongo atención, termino antes y 5 minutos antes de que termine la clase, pido permiso para ir al baño y voy a la cafetería. Entonces ya no sales de la clase, pero también logras satisfacer el deseo que tenías. Esa es la estructura de la personalidad. Se divide en ello, yo y super yo. Vamos a pasar ahora con la siguiente teoría, que es una teoría psicodinámica y el autor que vamos a ver es Carl Gustav Jung. Jung, bueno, más bien Jung, fue alumno o estudió la teoría de Freud y se basó principalmente en él para realizar sus aportaciones. Y el concepto de personalidad de Jung es que la personalidad está compuesta por dos, bueno, por ciertos rasgos, ¿no? Por los que nos conoce la gente y actitudes. Por ejemplo, de un rasgo es que eres bueno, para el fútbol, ¿no? Y por eso te reconoce la gente. Eso es un rasgo. Y eso te da una personalidad. Hay dos tipos de personas, según Jung, que ya les expliqué hace ratito, que son las introvertidas y las extrovertidas. Y una persona introvertida, como ya les dije, es el que se centra más en cosas interiores, como por ejemplo estar en paz contigo mismo, no les gusta salir, prefieren leer un libro, estar tranquilo en su casa, estar solos, etcétera. Mientras las personas con extrovertidas son aquellas a las que tienen un gran interés por el mundo, les gusta, por ejemplo, ir a fiestas, estar conviviendo con la sociedad y por lo general suelen tener muchos amigos. Esto es lo de la personalidad. Bueno, vamos con las aportaciones. Como ya les dije, Jung retoma la teoría de Sigmund Freud y crea unas propias aportaciones y la primera aportación que tiene es que a diferencia de Freud, la persona o la personalidad se divide en inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal contiene aquellos pensamientos reprimidos o experiencias olvidadas y aquellas ideas que a lo mejor no se desarrollaron o no se llevaron a cabo
mientras que el inconsciente colectivo consiste en recuerdos y patrones de conducta que fueron transmitidos de generación en generación, pasada. Ejemplo, un inconsciente colectivo es, por ejemplo, que las mujeres se deben de comportar de cierta manera aquí, por ejemplo, en México y el famoso machismo, ¿no? Pero eso ya es un inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque un conjunto de personas comparten esa misma idea de cómo te debes de comportar o cómo debes de actuar. Y en este caso les daba el ejemplo del machismo, ¿no? La comunidad, sobre todo, bueno, aquí en México se tiene una forma o unos patrones de conducta, ya sea para los hombres o ya sea para las mujeres, desde tu forma de vestir, tus labores, a qué te debes de dedicar, etcétera. Eso es el inconsciente colectivo. Y a partir del inconsciente colectivo surgen los arquetipos y un arquetipo es una idea generalizada que tenemos sobre las cosas y que también ha pasado de generación en generación y que de alguna manera rigen nuestro comportamiento. Un arquetipo puede ser, por ejemplo, Dios, el diablo, y los arquetipos surgen también a partir de mitos o historias. Por ejemplo, el diablo surge a partir de un mito o una historia en donde cuando te mencionan la palabra diablo, pues como tenemos que saber el tipo, lo definimos como algo malo. Otro arquetipo, por ejemplo, podría ser un héroe. ¿Qué características tiene un héroe? Pero esto ya ha venido de generaciones pasadas y ya todos tenemos como que la idea de a qué o qué características debe de tener un héroe. También Jung nos habló acerca de la bisexualidad. Él dice que los seres humanos somos bisexuales por naturaleza y menciona dos arquetipos muy importantes que es el ánima y el animus. El animus consiste en la expresión de rasgos femeninos en el hombre, mientras que el animus, bueno, es al revés, el animus es en los rasgos masculinos en la mujer. Y eso es lo que les decía sobre la bisexualidad. Por ejemplo, el hombre, no por ser hombre, no significa que no pueda expresarse sus sentimientos. También los hombres en ocasiones tenemos ganas de llorar. Por ejemplo, si dicen, dime las características de un hombre, te van a decir fuerte, robusto. eh, Te van a decir como características, pero no significa que no tenga una característica de mujer, como por ejemplo que sea empático, comprensible, romántico, detallista, cursi. Esto significa, por ejemplo, que un hombre también puede tener rasgos femeninos y una mujer también puede tener rasgos masculinos. Por ejemplo, una mujer, ¿qué rasgos tiene una mujer? Y por lo general dicen cursi, detallista, comprensiva, etcétera. Pero no significa que no pueda ser también fuerte. Y Jung nos habla precisamente de la bisexualidad. Freud tiene 5 etapas que son las etapas psicosexuales y Jung menciona 3. Y las etapas que menciona Jung son la primera de la niñez a la adultez temprana, es decir, la pubertad, y nos dice que esta etapa, la identidad individual, no existe, sino que apenas está empezando a desarrollar y está forjada por la influencia y el actuar de las personas que lo rodean. Por ejemplo, en este caso son los padres, los profesores, personas adultas que están alrededor de él y que tienen una gran influencia para que el niño se comporte de cierta manera. Luego sigue la adolescencia y esta es cuando el individuo empieza a fantasear y empieza a confrontarse con la realidad y se da cuenta que lo que le enseñaron de niño no siempre es lo correcto y empieza aquí a expresar sus propias emociones, empieza a desafiar principalmente a los padres o a las personas mayores
y empieza a plantear sus propias metas, aspiraciones y éxitos. Por ejemplo, en la niñez, por ejemplo, te decían, ay, es que yo quiero ser doctor, pero lo decías simplemente porque lo escuchabas y ya en la adolescencia, pues ya empiezas a tener tus propias aspiraciones y ya decides para lo que eres capaz o no. Y luego tenemos la edad madura de los 35 a los 40 años, que todavía yo no llego, pero en esta edad empieza a manifestar, por ejemplo, crisis personales, que se manifiestan a través de que empiezan a perder el sentido de la vida, no saben por qué trabajaron tanto tiempo, empiezan a tener sentimientos de desesperación y aquí dejan de enfocarse en características físicas o en cosas materiales y empiezan a importarse por lo espiritual o lo fisiológico, por ejemplo. Ya no les importa el quererse comprar el automóvil, sino que ya les importa más estar en paz con ellos mismos. Esa es la teoría según Jung. Y ahora pasamos a la siguiente teoría psicodinámica y esta es de Adler. Adler nos dice que la personalidad está constituida por un carácter y que cada individuo tiene un estilo propio de vivir y posee un carácter que es único e irrepetible. Adler nos menciona unos principios que describen lo que es el carácter. Y el primer principio es la precocidad. Y nos dice que inicia en los primeros años de vida. Y es cuando el niño muestra un carácter en su hogar, en la escuela, con los adultos que están a su alrededor. Y aquí es donde se empieza a formar el carácter que va a tener durante su vida. O se va a ir formando el estilo de vida que va a tener. Y el siguiente principio es el teleológico y nos dice, por ejemplo, que aquí el carácter que tú tengas te va a garantizar que tú logres los objetivos que te plantees en un futuro, porque va a ser el punto de referencia para poder lograrlos y para poder enfrentarte al mundo externo, a las condiciones que te van a presentar. Eso se refiere a lo teleológico, o sea que tu carácter te va a guiar para ver si puedes lograr o no lograr tus metas o dirigirte de alguna manera hacia ellos. El siguiente principio es la unidad y nos dice que cada uno de nosotros tiene un carácter que nos hace únicos, que a pesar de que tenemos rasgos o características similares al resto de la humanidad, siempre vamos a tener algo que nos va a percibir como únicos e irrepetibles. El siguiente es la identidad y precisamente aquí nos menciona que va a haber rasgos de la personalidad, bueno, más bien rasgos del carácter que vamos a mantener estables durante toda nuestra vida. Por ejemplo, si tú desde niño eras enojón, ese carácter te va a prevalecer quizás durante toda tu vida. Y entonces características que se van a conservar desde que éramos pequeños hasta el final de nuestra existencia. El siguiente principio es el social y aquí nos menciona que nuestro carácter se tiene que adaptar a las necesidades del entorno. ¿Cómo es esto? Bueno, a través de las obligaciones o las normas que te dice la sociedad con las que debes de cumplir para ser aceptado. La siguiente es la peculiaridad y en este caso el individuo va a ser único, pero va a buscar su superioridad en el contexto en el que se encuentra. Esto más bien tratando de cubrirse siempre sus necesidades y aspiraciones personales. Y eso es lo que le va a dar una peculiaridad. O sea, tú no vas a tener las mismas metas o aspiraciones que los demás. Por ejemplo, quizás tu meta es terminar la prepa, ¿no? Y esa meta que tú tienes, a lo mejor no es la misma que tuvieron las otras personas, pero a ti te va a dar felicidad. Y la otra persona, si no es lo que quería, pues simplemente no le dio felicidad y se sale, ¿no? Pero a ti te da una peculiaridad. Y por último tenemos el principio creador que nos dice que los hábitos o nuestro carácter es verdad que se va formando los primeros años de vida y nos va a acompañar,
pero que no es innato, o sea, que nosotros podemos irlo cambiando con nuestras experiencias y también es flexible, o sea, si buscamos nosotros la forma de cambiarlo y ser mejor persona cada día. Es decir, que nosotros podemos crear nuestro propio carácter dependiendo de nuestras necesidades y aspiraciones. Existen, según Adler, pasando ahorita a otra cosa, dos tipos de sentimientos que nos van a ayudar a lograr o alcanzar nuestros objetivos. El primer sentimiento es el sentimiento de inferioridad y este surge desde que somos pequeños, ya que cuando nacemos somos personas inmaduras, somos incompetentes. Bueno, ¿por qué? Porque pues, todavía no contamos con ciertas capacidades y habilidades. Sin embargo, este sentimiento de no poder lograrlo o no hacer las cosas, esto es lo que nos va a impulsar a lograr nuestras metas y objetivos. Por ejemplo, los niños suelen sentirse inferiores a los adultos porque no tienen capacidades a la par que los adultos. Sin embargo, dicen, cuando yo sea grande voy a ser como mi papá. Cuando yo sea grande voy a ser como tal adulto. Y es un sentimiento que nos impulsa. Y también está un sentimiento de superioridad, que es un deseo constante de querer ser mejor cada día, de luchar por nuestros logros y objetivos y lograr hacer perfectos y, por ejemplo, también para lograr sobrevivir en lo que es, por ejemplo, la sociedad y en el entorno. Y pues estos son los sentimientos de inferioridad y de superioridad. Ya vimos la teoría psicoanalítica, conductista y psicodinámica. Vamos a continuar con las teorías humanistas. Son igual tres autores y el primer autor que vamos a ver de la teoría humanista es Maslow. El humanismo hay que recalcar que nos dice que el ser humano siempre va a ser bueno por naturaleza y que va a tener una tendencia a sacar su potencial o mejorarse a sí mismo. El primer autor que vamos a ver, bueno, es Maslow y nos dice que la personalidad del individuo se forma con el desarrollo de las necesidades, buscando en todo momento la autorrealización. Bueno, sí recuerden que la mayor aportación, bueno, en Maslow es la pirámide de las necesidades, que es la autorrealización, que ya la vimos, que es la pirámide de Maslow, como la quieran llamar y como ustedes decidan conocerla. Es la misma y está formada por 5 escalones y cada uno de ellos es de suma importancia y se centra en que el ser humano logre la autorrealización, pero primero pasando por necesidades previas. Nos dice que tú no vas a lograr la autorrealización si tú no has pasado anteriormente o no has superado adecuadamente las necesidades anteriores. Y van de acuerdo al grado de dificultad. Hasta abajo en el primer escalón tenemos las necesidades fisiológicas y estas son de suma importancia porque prácticamente de ellos depende tu vida. Porque dentro de esta encontramos lo que es la respiración, la alimentación, el descanso, tomar agua, eh, cosas que si no las llegas a cumplir, pues prácticamente mueres. Por ejemplo, si no te alimentas, a lo mejor aguantas un día o hasta dos, ¿no? Pero no puedes pasar tu vida sin alimentarte porque vas a empezar a tener problemas de salud y al final de cuentas, pues vas a perder la vida. Ya que lograste superar esta necesidad, la que sigue, con mayor dificultad es la de seguridad. Por ejemplo, ahorita se está viendo con esto de la contingencia, por ejemplo, difícil cumplir este escalón para muchas personas, porque muchos tenían una fuente de ingreso segura, pero debido a la contingencia esto ha cambiado y afecta este escalón o estas necesidades de seguridad. Por ejemplo, se caracteriza por ejemplo, el mercado, por ejemplo, los tianguis, ¿no? Por ejemplo, los tianguis ya no lo toman como un artículo de primera necesidad, ¿se acuerdan? Y, y se dejó de adquirir el producto y le daba seguridad.
a todos los productores, sobre todo las florerías. Y por ejemplo, en ese momento, pues no se cumplía con esa necesidad. Qué bueno que te has empezado a regular todo. Después tenemos la de afiliación o necesidades sociales. Aquí todos como individuos, como seres humanos, tenemos la necesidad de convivir con los demás, de tener amigos, tener una pareja, tener una familia que te estima. Y ese escalón es necesario. Y luego tenemos el de reconocimiento. Este es de aceptarte a ti mismo, tener una buena autoestima, tener confianza en ti, respeto por uno mismo. Y para finalizar tenemos lo que es la autorrealización. En la autorrealización es cuando logras concretar un objetivo y pues ya cuando lo logras se regresa de nuevo para perseguir otro objetivo. Por ejemplo, su objetivo era tener cierto trabajo, no sé, o cierta expectativa de la vida, pero esto no lo puedes lograr si antes no superaste y ya que lo lograste, pues tienes que buscar otra meta e iniciar desde el primer escalón. Por ejemplo, hay por ejemplo cantantes muy famosos que tienen dinero, tienen lujos, tienen muchas casas, pero no han logrado la autorrealización porque quizás les falta la parte de la afiliación, que quiere decir que no cuentan con una amistad verdadera o no se sienten queridos o simplemente pues no cuentan con el reconocimiento. Los demás pueden reconocerlo, quererlos, pero ellos no se quieren a ellos mismos o hay una parte, por ejemplo, que se sienten insatisfechos. Entonces es complicado lograr la autorrealización, sin embargo, sí se puede. Y esto va mucho más allá de cosas físicas o materiales. Bueno, estas son las aportaciones más importantes de Maslow, por lo tanto, seguimos con la teoría humanista de Rogers. Y bueno, aquí nos dice que la persona se define a través de la observación y evaluación de sus propias experiencias. Aquí crea un enfoque centrado en el cliente o en la persona precisamente porque la atención del ser humano se centra en su propio desarrollo tratando de que su potencial o sus capacidades estén al máximo. Esta teoría, a diferencia de otras, no pretende modificar las conductas del individuo, sino que su propósito se dirige a que tú como persona, por ejemplo, reconozcas qué posibilidades tienes de crecer, eh, identifiques cuáles son tus limitaciones y tus incapacidades para que a partir de ello tú puedas crecer. Es decir, por ejemplo, si tú sabes que no eres capaz de realizar algo, lo identifiques, sepas cuáles son tus puntos débiles y puedas trabajar en ellos pues para mejorar como persona y poder desarrollar tus capacidades al máximo. Para Roger dice que debes buscar ser una persona madura, equilibrada y todo eso se logra a partir de un proceso de autorrealización. Es decir, que el ser humano día a día se va construyendo, se va moldeando dependiendo de sus experiencias o situaciones que vive o ha experimentado y todo el tiempo estamos cambiando, o sea, no somos los mismos ahorita de cuando éramos hace 5 o 10 años, sino que hemos cambiado, pero se supone que vamos a cambiar dependiendo a las metas que queremos. Lo importante para el humanismo es que mejores y a esto se le llamó tendencia actualizante. Cuando el individuo tiene la habilidad de aprender de las situaciones positivas o negativas que ha vivido, porque dice Rogers que de cualquier situación que tú vivas puedes aprender algo. Y ya que hayas aprendido, pues tratar de mejorar, de aprender de ello. Y eso se llama tendencia actualizante. Todo el tiempo nos estamos actualizando porque todo el tiempo estamos viviendo experiencias y aprendizajes nuevos.
Esa es la aportación de Roger. Y continuamos con Frederick Perls, y también es un humanista. Y bueno, él nos dice que la personalidad o la persona es un todo, constituido por diferentes estratos del ego, y abajo de todos estos estratos encontramos lo que es el self interior. ¿Qué es el self interior, no? Bueno, no sé si ustedes ya vieron la película del logro y la princesa, que va a rescatar a la princesa y se convierte en una negra Fiona, la de Shrek. En la película, cuando creo que regresan de rescatar a la princesa, va el logro con el burro, Shrek con el burro, y Shrek le hace una analogía al burro sobre una cebolla. Y esa analogía hace Frederick Perls, que él dice que la persona es como una cebolla que tiene varias capas y en el centro se encuentra lo que es realmente eso. Por ejemplo, tú cuando conoces a una persona y hace 5 o 10 minutos la acaba de conocer, solamente le muestras tu capa exterior. Por ejemplo, solo te limitas a sonreírle, a decirle hola, a contarle cosas superficiales. Ya que la vas conociendo, te vas despojando de las capas que vas teniendo, y por eso empiezas a crear un vínculo hasta que te despojas de todas las capas y le puedes demostrar el self interior, o sea, el realmente cómo eres tú. Pero pues ya esto sucede cuando ya se formó un vínculo íntimo o cuando ya le tienes mucha confianza. Así es como te despojas de las capas que tienes y le muestras realmente tu verdadera persona o personalidad. La personalidad entonces está constituida por todos los estratos del ego, que son las capas que te rodean, y por el verdadero self, que es la parte más íntima o la parte más profunda de la persona. Para Peirce, bueno, él nos dice que una persona sana o una persona con un self sano o con una personalidad sana tiene que tener ciertas características. La primera es que la persona viva el ahora, o sea, que no se esté preocupando por el pasado, porque ya lo pasó, pues no se puede cambiar, ya no se puede modificar, y pues no vale la pena estarte desgastando en el que hubiera hecho, que hubiera pasado, hubiera cambiado esto, etcétera, porque pues eso ya pasó y pues ya lo pasado, pasado. Y tampoco te debes preocupar por el futuro, porque eso genera ansiedad. Todavía no sabes si vas a llegar a ese punto y por lo tanto pues no vale la pena estarte preocupando por cosas que aún no pasan. La segunda es que la persona vive el aquí, o sea, es decir, que disfrutes lo que tienes en el presente, que disfrutes de tu familia, de tus amigos, de que tienes tu casa, tu trabajo, o sea, todo lo que tienes ahora, y que no te estés preocupando, no te estés mortificando por cosas que no tienes o que no han venido. Por ejemplo, no tiene caso quizás estarte preocupando por lo que va a pasar en 2, 3 meses, y por estarte preocupando en eso, pues no disfrutas lo que tienes ahorita, en este momento. Hay personas que suelen vivir así, se preocupan por lo que viene en 2 meses y dejas de disfrutar el momento que tienen ahorita de convivir con su familia, de contar con amigos, etcétera. Entonces vivan el aquí. La que sigue es que la persona no piense necesariamente en por qué hace las cosas. O sea, es decir, que no se la pasa imaginando, fantaseando en qué pasaría si quiero esto. Y sino que quizás se atreve a hacerlo, a probar cosas nuevas, probar cosas diferentes, tocar, ver, etcétera. Por ejemplo, si tú quieres aventarte del paracaídas, ¿no? Pues de nada te sirve que te estés imaginando qué pasaría o cómo se siente, y pues mejor hazlo, ¿no? Para que lo vivas con plenitud y seas una persona que no esté en el hubiera o quisiera, etcétera. La que sigue, la persona no imagina, sino que experimenta lo real. Lo que estás viviendo ahorita, ahorita disfrútalo.
Por ejemplo, estás viviendo en cuarentena, pues no queda de otra más que disfrutar quizás del estar haciendo nuestras actividades, el que pases más tiempo con tu familia, ya que en días no lo haces, o el simplemente, por ejemplo, de tener el tiempo para estar dentro de tu hogar, porque quizás en un futuro, pues ya, te vas a otro lado y ya no lo haces, ¿no? Experimenta lo real, lo que tienes, no fantasíes ni imagines cosas que no han pasado. Ahora vamos a ver la teoría cognitiva. Eh, el autor es Albert Bandura y él tiene una teoría del aprendizaje social y nos dice que la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Y él menciona un aprendizaje basado en modelos o por imitación. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano surge de la personalidad del individuo a partir de la observación de modelos. Un modelo pueden ser tus padres, tus profesores, tus amigos, personas que tú vas a imitar para poder comportarte como ellos o poder transformar una imagen que tienes de ellos en ti mismo. Por ejemplo, si tú tienes un amigo o una amiga que admiras mucho porque tiene cierta característica, entonces tú tratas de imitar y transformar esa imagen que tienes de él y transformarla, por ejemplo, en una personalidad o en una característica tuya para lograr modificar, por ejemplo, una conducta. Y ese aprendizaje le llama aprendizaje basado en modelos por imitación. Y nos dice que así surge parte de la personalidad, imitando a las personas que admiras y adaptando esa característica que admiras a ti. Bandura postura cuatro estructuras de la personalidad. La primera es la de capacidades y habilidades y nos dice que la persona tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de resolver sus propios problemas de la vida. ¿Qué capacidades y habilidades tienes tú para solucionar las cuestiones que se te presentan? Por ejemplo, ahorita, la limitación es que, por ejemplo, no se puede hacer de casa antes. Por ejemplo, ¿qué posibilidades tú tenías para solucionar todos esos problemas o necesidades? Tienes la capacidad de utilizar un teléfono, de estar al pendiente de lo que pasa a través de la televisión. ¿Qué capacidad o habilidades tienes tú para solucionar ese problema? La otra estructura es la de creencias. Aquí, ¿tú de qué te crees capaz y eficiente para realizar alguna tarea? Si tú te crees capaz y es una percepción cognitiva de que tú te consideras de que sí lo puedes lograr, pues simplemente vas a hacer el intento de lograrlo hasta lograrlo. Cualquier meta que te propongas. La siguiente va a ser las metas y estas son representaciones mentales. Primero son representaciones mentales, pero posteriormente esa representación, si tú te centras en que lo puedes lograr, pues se va a convertir en una acción. Por ejemplo, tu meta es comprarte un auto, cualquier auto y tienes cierto valor. Tú ahorita no tienes ese dinero, pero tú lo visualizas y empiezas a hacer esas acciones para lograr esa meta. ¿Y cuál podría ser una acción? Una acción podría ser ahorrar de lo que tienes del trabajo, ¿no? O buscarte un trabajo a medio tiempo, no sé, vender algunas cosas que tengas que ya no te sirvan. Y es cuando una imagen o un pensamiento se convierte en una acción. Luego tenemos los estándares de evaluación. Cada uno de nosotros durante su vida se va creando este cierto estándar de lo que es bueno y malo, ya sea para ti como persona, para juzgar a otros o para juzgar una situación o un evento. Por ejemplo, tú cuando llevas alguna acción, tú vas a juzgar si lo que hiciste fue bueno o fue malo. O cuando vas en la calle y ves que alguien está cometiendo, mm, por ejemplo, vas pasando, ¿no? Y ves que alguien robó algo. Tú ya tienes un estándar de definir si esa acción es buena o mala. Entonces,
todos vamos adquiriendo ciertos estándares de evaluación. No todos tenemos los mismos estándares porque, por ejemplo, lo que yo puedo definir como malo o tus papás lo pueden definir no como malo, tú lo puedes definir como bueno. Ejemplo, a lo mejor para los padres puede ser malo que tú llegues a las 10 de la noche, pero para ti no es malo, o sea, para ti es todavía considerado como bueno. Para ti malo es llegar a las 3 de la mañana, ¿no? Por ejemplo. Y así cada quien tiene unos estándares de evaluación. Y pues bueno, muchachos, pues con eso concluimos estas teorías de la personalidad. Ya saben, hay que realizar un cuadro comparativo de estas teorías. Ya ni supe cuántas fueron, pero hay que hacerlas nada más. ¿Qué teoría? ¿Quién la hizo? ¿Y cuál es la finalidad? ¡Pum! Se acabó. Fácil, para que no hagan tanto relajo y eso pues ya en el transcurso de la semana me lo pueden mandar a más tarde miércoles, perdón, viernes, sábado. Pues muchachos, pues ya, de mi parte sería todo. Espero que les haya gustado, que haya sido dinámico, que le hayan entendido. Traté de buscar los más ejemplos posibles para que quedara de la mejor manera. Entonces nos vemos aquí el próximo 7 de diciembre para la tercera clase. Y pues nada, pues mandarles un fuerte abrazo, pásenla bonito, bonito inicio de mes, un mes que donde todos tratamos de pensar de la manera más positiva y pues ser así, hoy y siempre. Un abrazo para todos muchachos, cuídense mucho y nos vemos aquí el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal.